Soy Ramón Mariaca Méndez, investigador del Colegio de la Frontera Sur en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Estoy aquí en este congreso porque en principio es una reunión maravillosa latinoamericana, de latinoamericanistas preocupados por básicamente el devenir de nuestros pueblos ancestrales. El poder compartir las experiencias de trabajo que tenemos desde diferentes ámbitos, no solamente el de la investigación sensu estricto, sino también con gente que trabaja directamente con los pueblos indoamericanos, poder compartir experiencias, pero más que todo conocimientos. Yo creo que eso es lo más valioso. Tenemos una base cognitiva única, a pesar de que nos separan miles de kilómetros y miles de años. Creo que no somos Mesoamérica, no somos región andina, región amazónica. No, en realidad somos una sola América, América unida, ¿no? Es interesante ver cómo muchos ritos chamánicos de la parte noreste de Asia se tienen justamente en América, ¿no? Y eso es producto de las tradiciones que pasan de generación a generación por miles de años, probablemente 12, 13, 15 mil, 20 mil años, y se van quedando asentadas en diferentes lugares de nuestro continente. Yo creo que eso es lo más hermoso de este cuarto Congreso Latinoamericano de Etnobiología. Hace algunos años, tal vez unos 10 años, en un congreso mexicano de etnobiología, ha de haber sido como el quinto o el quinto tal vez, en Oaxaca, uno de los etnobotánicos más connotados de México, Miguel Ángel Martínez Alfaro, en una charla de café me decía, oye, yo era presidente en ese momento acababa de ser electo presidente de la Sociedad Mexicana de etnobiología. Me decía, oye, una de las cosas que tenemos que hacer es luchar por unir América, ¿no? Y le dije, pues órale Miguel Ángel, vamos a lanzarnos. Hay un congreso en unos años en Cusco y vale la pena ir, ¿no? A un internacional y proponer eso. Finalmente Miguel Ángel se adelanta y dijéramos que me queda la semillita, ¿no? de hacerlo, y justamente creo que fue el 11º Congreso Mundial de la ICE en Cusco, Perú, que platicando con colegas no amigos todavía, ¿no? Empezamos a platicar y dijimos, bueno, vamos a buscar un espacio. Buscamos la Casa Garcilaso, el Casa Museo Garcilaso de la Vega, que es un espacio bellísimo con una rica historia. Entonces nos reunimos alrededor de 30 colegas de, si mal no recuerdo, unos 8 o 9 países, y empezamos a platicar, y esa noche quedó conformada la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, que después se llamaría SOLAE. Acordamos que íbamos a hacer el primer congreso justamente al año siguiente en México, acompañando siempre a un congreso nacional. Entonces nos hermanamos al Congreso Mexicano de Etnobiología, que creo que fue el 8º, sí, creo que fue el 8º, si mal no recuerdo, 7º, 8º, y en Pachuca, Hidalgo, y fue un verdadero éxito. Fueron más de 100 colegas de Latinoamérica. Después acordamos reunirnos en 2 años en uno de los congresos de la Sociedad Brasileira de Etnoecología y Etnobiología en Brasil, y fue un éxito. Después nos reunimos en Bolivia, en La Paz, y finalmente estamos en este hermosísimo congreso que ha roto todas nuestras expectativas al tener a más de 600 colegas de 9 países, ¿no? Y bueno, además, porque al final de cuentas hubo gente de Inglaterra, gente de Estados Unidos de América, hubo de otros países, de Francia. Ha habido una serie de gente con una visión que se adelanta a los tiempos en todos los países, en todos nuestros países de Latinoamérica, donde tenemos una historia común, una problemática común y soluciones en mucho también comunes, que adelantándose a su época comienzan a estudiar justamente, a decirle a la gente de las ciudades que esta gente que vive en el campo pobremente
con muchísimas carencias. No es gente ignorante, no es gente tonta, no es gente que sobra en la vida nacional, sino al revés, que gracias a ello nuestros países estaban viviendo porque ellos estaban produciendo todo lo que nos comíamos. Entonces, una de estas gente visionaria fue el doctor Efraín Hernández Xolocotzi en México. El maestro Hernández X le decía un maestro con mucho respeto, con M mayúscula. Él, cuando llega a la Revolución Verde a México, fue el primer ingeniero agrónomo que le dijo a todos los demás investigadores del país si no era en realidad eso una ilusión que nos traería más problemas que beneficios. Entonces él plantea el comenzar a estudiar a la tecnología agrícola tradicional de diferentes pueblos de México, y lo que va encontrando es que prácticamente al destapar cada piedra pues aparece una caja de Pandora, ¿verdad? Pero una maravillosa caja de Pandora, donde los estudiantes del maestro abrevamos. Miguel Ángel fue uno de los estudiantes, yo fui finalmente Miguel Ángel de los primeros, yo de los últimos, donde hemos aprendido cosas maravillosas, interesantísimas, que dijéramos en términos de la teoría existente, podríamos decir que son conceptos adaptativos. O sea, cómo pueblos desde hace, desde tiempos ancestrales, más de 5.000 años, 6.000, 7.000 años, inventan a la agricultura, inventan la posibilidad de cultivar plantas, pero no solamente de cultivarlas, sino de domesticarlas, de modificar animales también. Y eso es una cosa que no tiene paralelo en el desarrollo de Homo sapiens sapiens, porque a partir de ese momento el cerebro se fortifica, el cerebro tiene más proteína y empieza a generar, no sé si más inteligencia, pero cuando menos más capacidad de innovación. Aparece un concepto maravilloso en este momento en el mundo, que es el buen vivir o el bien vivir. Aparece fuertemente en Sudamérica, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, pero está permeando, y resulta ser que todos nuestros pueblos indoamericanos tienen un concepto similar, ¿sí? El Equilcuxlejal, por ejemplo, de los celtales de México, que de alguna manera el EZ, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ha dado a conocer, es algo maravilloso. O sea, el buen vivir es vivir en armonía con el ser humano, con uno mismo primero, después con los demás, con la naturaleza, con el cosmos. Entonces, yo creo que tenemos mucho que aprender, de muchas lecciones que aprender. Si tuviéramos la filosofía de vida de nuestros pueblos latinoamericanos, Latinoamérica sería otra, definitivamente. Gracias a todos estos pueblos sabios que tenemos, podemos afirmar que los avances y adelantos de la ciencia occidental se deben justamente a esta gran revolución que es el invento de la agricultura. Y posteriormente, lo interesante es que tenemos miles y miles y miles de especies vegetales y muchas menos animales que han sido modificadas para uso del ser humano. Estas han sido domesticadas, pero siguen siendo domesticadas día a día. Entonces ahora en nuestras comunidades tenemos la experiencia de que, por ejemplo, en el caso del maíz, la gente hereda, el campesino hereda de su padre y de su abuelo la semilla, y entonces en una comunidad donde tenemos una sola raza de maíz o dos razas de maíz, tenemos una diversidad de 100 o 120 biotipos o formas distintas, dijéramos 30 si quieren ustedes, ¿verdad? Pero estas obedecen a cada línea familiar. Cada familia tiene su propio maíz, tiene su propio frijol, y seguramente tiene muchas líneas de otras plantas que no hemos estudiado, ¿no? Que han sido modificadas año tras año, generación tras generación, para tener una forma muy específica de acuerdo a los gustos de una familia. Y yo creo que ese es el mundo maravilloso del campo. Gente que los sistemas de poder siempre han mantenido en la pobreza, y cuando hablo de pobreza, hablo bajo los conceptos occidentales, ¿verdad? Pobreza de alimentación, pobreza de servicios, pobreza educativa, pobreza en salud, pero que sin embargo cuando penetramos a conocer estos pueblos nos damos cuenta que los pobres somos nosotros, ¿no? O sea, ellos son gente muy rica,
en la medida que tienen una cultura muy grande, en la medida en que no necesitan de nosotros para sobrevivir, porque tienen muchas plantas, muchos animales que generalmente están cuidando, cultivando. Bueno, una de las trampas en las que hemos caído todos los países a raíz de que asumimos al capitalismo como propio y que en realidad simplemente somos consumidores, es que cada vez más somos dependientes de los países mayor organizados políticamente y económicamente, y cada vez más dependemos de ellos también en el plano alimentario. En nuestros países tenemos 3 grandes bastiones todavía, que pueden ser y que son en este momento lo que sostiene a la población campesina, pero que también puede ser la salvación de la libertad alimentaria de nuestros pueblos, que es el traspatio o huerto familiar, y la milpa o chacra o chagra, ¿no?, donde la gente está cultivando una cantidad impresionante de plantas. En un momento voy a hablar de ellos. Un tercer elemento es lo que todavía se encuentra en los montes y selvas y bosques de nuestros países, y que son los recursos naturales al alcance de la población, ¿no? Entonces, estos 3 elementos, los aprovechamientos forestales, el traspatio familiar y la milpa, son a mi gusto lecciones que tenemos que aprender. Solo por mencionar algo, una población urbana generalmente consume en Latinoamérica no arriba de 20 especies vegetales, de las cuales podemos decir que 10 son las mismas en todas partes, ¿verdad? Sin embargo, en los huertos familiares, solamente por darles algunos ejemplos del sur de México, podemos encontrar entre 500 y 800 especies cultivadas, ¿no? Domesticadas y cultivadas, no domesticadas, pero finalmente son plantas que la gente está manejando. Cuando hablamos de especies domesticadas, lo mismo sucede. Podemos tener alrededor de 17 o 18 especies que las podemos encontrar prácticamente en todo el mundo, ¿verdad? Excepción en el caso de México, tal vez de la abejita sin aguijón, ¿no? En Sudamérica el cuyo está presente en los traspatios, la llama o los camélidos, ¿no? Pero en algunos casos, pero con excepción de estas pocas especies, están en todo el mundo las gallinas, los cerdos, los guajolotes o pavos, etcétera, las palomas. La gran sorpresa es que en el sur de México vamos a encontrar alrededor de 80 especies tal vez de fauna silvestre, de animales de fauna silvestre, que están en nuestros patios, ¿no? Es cierto, de estas 80, más de 30 son aves canoras, ¿verdad?, bellísimas, pero tenemos muchos animales que la gente captura cuando son polluelos o cuando son cervatillos o juveniles, ¿no? Y los tienen hasta el momento de que entran en el proceso de reproducción, cuando generalmente se vuelven agresivos, y ahí o los amarran o los sacrifican para consumo o los sueltan, ¿no? Puerco de monte, etcétera. Entonces, y las milpas va a pasar lo mismo. En la milpa, junto con el maíz, que es nuestra planta madre, y tengo un ejemplo muy hermoso de un estudiante celtal que me platicaba por qué para él el maíz era la planta madre. Dice, cuando veas una planta de maíz, y ya tengo la fotografía por cierto, obsérvala, tiene sus brazos abiertos, y entre sus brazos abiertos está abrazando a nosotros que somos el pueblo de México, a su mazorca, ¿no? Entonces es bellísimo ese ejemplo. Entonces, junto a nuestra planta madre, Sara, latinoamericana, como se le dice en Sudamérica, y maíz en México, y un nombre específico para cada uno de los 60 grupos mexicanos que tenemos, Ixín, por ejemplo, en el caso del pueblo maya, ¿no? Vienen acompañándola, dependiendo del clima, entre 15 o 20 y casi pudiéramos decir hasta 40 especies de plantas, casi siempre anuales o bianuales, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que de ellos tenemos mucho que, en principio, que agradecerles históricamente, ¿no? Pero segundo, siempre se ha dicho que el gobierno subsidia al campo, pero nunca nos ponemos a ver el gran subsidio que tiene la ciudad. Entonces yo creo que debe haber un subsidio muy importante para esta gente que está conservando esta gran agrobiodiversidad. Tenemos un modelo educativo que no es nuestro. En la misma academia, cuando un colega se va a estudiar a los Estados Unidos, es como si fuera a la meca del cine, ¿verdad? O sea, un doctor que va a Estados Unidos, alguien que va a Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania a formarse, regresa sintiéndose la prima donna y catalogándonos como científicos de segundo nivel a los que nos hemos creado en nuestros países
creado en nuestros países de origen. Sin embargo, lo que está muy claro, voy a manejar dos ejemplos muy sencillos. Uno, el de la medicina. El médico se ha convertido en realidad en agente de ventas de las grandes farmacéuticas internacionales. Con el ingeniero agrónomo pasa lo mismo. Hace muchos años nos decía un agrónomo boliviano, dice, a mí, yo que estudio los pastos andinos y cómo estos han sido capaces de ser manejados por, la gente ha sido capaz de manejarlos junto con el agua, junto con el clima, con el viento, para poder tener camélidos. A mí mis compañeros de la universidad me menosprecian, dicen que yo no soy agrónomo, que yo hago cualquier cosa pero no ciencia. Sin embargo, el problema de ellos es que ellos se formaron en la Universidad de Cochabamba, los de Cochabamba se formaron en Chapingo, los de Chapingo se formaron en la franja maicera de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Y ese es el problema de nuestros modelos educativos, no vamos a nuestras raíces. En la medida en que nosotros fuéramos a nuestras raíces y tomáramos en cuenta e hiciéramos investigación sobre el gran conocimiento que tenemos en medicina tradicional, en comidas, en usos y costumbres, en prácticas agrícolas, incluso en prácticas de predicción de clima, por ejemplo, ¿no? Nuestra ciencia sería diferente, sería mucho más humana. La gran diferencia entre la ciencia occidental y la ciencia que hacemos, específicamente la etnobiología, pero que yo creo que sería para todos, es que es una ciencia abierta al conocimiento, pero además es una ciencia que parte del corazón, ¿no? Corazón, intelecto, ¿verdad? Y la palabra, a diferencia de la ciencia occidental, que es rígida, ¿no? Y por esa rigidez, es cierto, su avance ha sido importantísimo, pero está dejando de lado algo. Entonces, para terminar en ese sentido, es urgente tener una epistemología latinoamericanista, ¿no? Yo creo que en la medida en que voltemos a nuestros países y nos empecemos a independizar científicamente de las naciones que gobiernan al mundo, algo interesante va a pasar. Un grave problema que tenemos en Latinoamérica es que no escribimos. El 90% de los libros con los que nos formamos en las licenciaturas y en los posgrados son libros que nos llegan del exterior, básicamente de los Estados Unidos, ¿sí? Por eso estamos también mal formados. No me refiero en términos científicos, sino en términos de problemática, ¿no? De conocimiento de la problemática. Yo recomendaría cualquier libro escrito por alguien preocupado por el conocimiento de nuestros grupos étnicos y que sea capaz de reflejar esos conocimientos. Hay muchísimos, ¿no? Entonces, y también yo recomendaría e invitaría a todos los que en algún momento dado escuchasen o viesen esta entrevista, que se pongan a escribir. En la medida en que nos pongamos a escribir, en la medida en que publiquemos, la memoria biocultural de nuestros pueblos seguirá vigente. Pero no solamente la memoria biocultural de nuestros pueblos, sino nuestra propia identidad como pueblos latinoamericanos.